Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 16 de diciembre que está caliente a nivel informativo. Iniciamos a nivel nacional. Chrystia Freeland renuncia al gabinete de Justin Trudeau y provoca un tsunami político. Horas antes de presentar el informe económico de otoño en el Parlamento, la viceprimera ministra y ministra de Finanzas Chrystia Freeland ha renunciado al gabinete de Justin Trudeau, señalando que ella ya no gozaba de la confianza del primer ministro. Freeland hizo pública su carta de renuncia al primer ministro en la que explica las razones para retirarse del gabinete liberal, una carta dura para el gobierno que dice así: estimado primer ministro, ha sido un honor para mí servir en el gobierno, trabajar para Canadá y los canadienses. Hemos logrado mucho juntos. El viernes usted me dijo que ya no quería que sirviera como su ministra de Finanzas y me ofreció otro puesto en el gabinete. Después de reflexionar, he llegado a la conclusión de que el único camino honesto y viable es que renuncie al gabinete. Para ser eficaz, un ministro debe poder hablar en nombre del primer ministro y contar con su plena confianza. Y aquí pasa a hablar en la carta de desacuerdos con Justin Trudeau, de los cuales no sabíamos. Dice así: durante las últimas semanas, usted y yo hemos estado en desacuerdo sobre cuál es el mejor camino a seguir para Canadá. Nuestro país enfrenta hoy un grave desafío. La administración entrante en los Estados Unidos está aplicando una política de nacionalismo económico agresivo que incluye una amenaza de aranceles del 25%. Debemos tomarnos esta amenaza muy en serio. Eso significa mantener nuestra pólvora fiscal seca hoy, de modo que tengamos las reservas que podamos necesitar para una futura guerra arancelaria. Eso significa evitar costosos trucos políticos que no podemos permitirnos y que los canadienses dudan que reconozcamos por la gravedad del momento. Eso significa hacer frente al nacionalismo económico de los Estados Unidos primero, con un esfuerzo decidido para luchar por el capital y la inversión y los empleos que generan. Eso significa hacer frente al nacionalismo económico de los Estados Unidos primero, con un esfuerzo decidido para luchar por el capital y la inversión y los empleos que generan. Eso significa trabajar de buena fe y con humildad con los premiers de las provincias y territorios de nuestro gran país y construir una verdadera respuesta del equipo Canadá. Y con esto se está refiriendo, evidentemente, a algunos anuncios recientes del gobierno, como por ejemplo la suspensión del GST y el HST, que le va a costar a las finanzas del país miles de millones, así como también del regalo de los $250. Sigue diciendo Chrystia Freeland en su carta: sé que los canadienses reconocerán y respetarán este enfoque, saben cuánto trabajamos para ellos e igualmente saben cuando nos centramos en nosotros mismos. Inevitablemente nuestro tiempo en el gobierno llegará a su fin, pero la forma en que abordemos la amenaza a la que se enfrenta actualmente nuestro país nos definirá durante una generación y quizás durante más tiempo. Canadá ganará si somos fuertes, inteligentes y estamos unidos. Y es evidente que no ha estado de acuerdo Freeland con algunas de las decisiones que ha tomado Justin Trudeau. Ella renuncia al gabinete, pero no a buscar la reelección de su escaño, ya que confirmó que volverá a ser candidata a diputada por su circunscripción. ¿Y quién la va a sustituir? Bueno, pues desde la semana pasada se han dado reportes de que Mark Carney y el primer ministro Justin Trudeau estaban en conversaciones para traerlo al gabinete. Según el diario Globe and Mail, este le habría expresado a Trudeau que el único cargo que aceptaría sería el de ministro de Finanzas, o sea, el puesto de Chrystia Freeland. Esto todavía no ha sido confirmado, pero el ex gobernador del Banco de Canadá se ve como la decisión más probable para sustituir a Chrystia Freeland,
quien no ha aceptado otro cargo en el gabinete y ha preferido abandonar el gobierno de Trudeau, dejándolo en una posición muy delicada. Finalmente, esta tarde, Dominique LeBlanc, el ministro de Seguridad Pública, fue juramentado como el nuevo ministro de Finanzas. Y esta misma tarde, en el Parlamento, Jacques Ménsin y Pierre Poilievre han llamado a Trudeau a renunciar. Tras la renuncia de la viceprimera ministra Chrystia Freeland, el líder del NDP, Jacques Ménsin, y el líder de los conservadores, Pierre Poilievre, han pedido hoy en el Parlamento la renuncia de Trudeau. Recordamos que hasta ahora el NDP ha votado en contra de las mociones de no confianza que han presentado los conservadores para derrocar a Trudeau. Pero si ahora el NDP no apoya a los liberales, el primer ministro no tiene los votos suficientes para sobrevivir a otra moción de censura. Escuchemos cómo lo pidió Sin en el Parlamento y cómo de inmediato el líder de los conservadores, Pierre Poilievre, estuvo de acuerdo. Canadians literally cannot afford the groceries they need. Los canadienses no pueden costear los alimentos, no pueden costear una vivienda propia y ahora Trump, a quien aman los conservadores, no deja de amenazar a cientos de miles de trabajos en Canadá y el primer ministro está más enfocado en sí mismo y en las batallas internas. El primer ministro no puede continuar en esa posición. ¿Él renunciará? Mr. Speaker, the NDP leader is absolutely right. El líder del NDP está en lo correcto. Esto no puede continuar. Este primer ministro no puede seguir así. El costo de las viviendas se ha duplicado, el uso de los bancos de alimentos se ha duplicado, la deuda se ha duplicado, el crimen también, y ahora vemos amenazas de aranceles por parte de un presidente que puede ver la debilidad a millas de distancia. El primer ministro debe dejar su cargo. Pero hay una sola persona que puede removerlo, y ese es el líder del NDP, Jagmeet Singh. ¿Pondrá al país por encima de su pensión y votará a favor de unas elecciones ahora? Pero amigos, este gran movimiento político que se está dando en Ottawa no se limita a la viceprimera ministra Chrystia Freeland. Hoy también ha renunciado el ministro de Vivienda, Sean Fraser. La renuncia de Freeland se produce apenas minutos después de la del ministro de Vivienda, Sean Fraser, quien lo hizo alegando motivos personales. Escuchemos a Fraser. As you've probably heard by now, I've advised the Prime Minister earlier this fall that I will not... Como ya habrán escuchado, yo le comuniqué al primer ministro a principios de otoño que no buscaré la reelección como representante del Centro de Nueva Escocia en la próxima campaña, para poder pasar más tiempo con mi familia, y cuando digo que me voy por motivos personales quiero ser más específico. Los últimos 5 años me han hecho reflexionar sobre lo que espero que sean los próximos 5, y les puedo decir con todo corazón que lo que espero es poder pasar más tiempo con mis hijos y que mis hijos quieran pasar más tiempo conmigo. Quiero que las comidas en familia con papá sean lo regular y solo cuando estoy de regreso de Ottawa. Con los anuncios de Fraser y de Freeland hay un total de 7 ministros del gabinete que han anunciado que no buscarán la reelección y uno, Randy Boissonnault, quien anunció el mes pasado que dejaría el gabinete para tratar de limpiar su nombre en medio de acusaciones de violaciones éticas. Y mientras todo esto está ocurriendo en Ottawa, aquí en Toronto se reunieron hoy los premiers de las provincias de Canadá. Los premiers de Canadá se reunieron en el día de hoy en Toronto para hablar de las estrategias sobre el comercio transfronterizo después de las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Todo esto en medio del caos político provocado por la renuncia de la ministra de Finanzas, quien además, recordemos que presidía el equipo Team Canadá o el equipo del gobierno para afrontar este reto. El premier de Ontario, Doug Ford, anfitrión de esta reunión como actual presidente del Consejo de la Federación, dijo que esta repentina renuncia de Chrystia Freeland al gabinete ha desatado el caos en Ottawa, pero que es momento de permanecer unidos y que los premiers asumirán un papel más protagónico en las negociaciones con Estados Unidos y van a mostrar liderazgo y estabilidad al mundo. Escuchemos a Ford. Yo hablé con Chrystia. Solo quería agradecerle por su servicio. Le hice una llamada y le puse en altavoz para que la escucharan los demás premiers, quienes también han tenido una buena relación con Chrystia a lo largo de los años, y quiero desearle todo lo mejor. Pero como país debemos proyectar fortaleza, unidad.
Tú dijiste la palabra y yo voy a repetirla. Es un caos ahora mismo en Ottawa y nosotros, como premiers, vamos a dar un paso al frente para decirle al mundo que aquí hay estabilidad, que hay certeza en Canadá y que es un gran lugar para invertir en nuestras provincias y territorios. Ese es nuestro mensaje al mundo. Y cambiando de tema, las labores de Canada Post se reanudan mañana. Las operaciones de Canada Post se reanudarán este martes a las 8 de la mañana, dijo la compañía después de que la Junta de Relaciones Industriales de Canadá ordenó el regreso al trabajo. El ministro de Trabajo, Stephen McKinnon, ordenó el viernes pasado a la Junta de Relaciones Industriales de Canadá que le ordenara a los 55,000 empleados que protestaban que volvieran al trabajo si no se lograba un acuerdo antes de fin de año. Después de 2 días de audiencias durante este fin de semana, Canada Post dijo que la Junta determinó que las negociaciones entre la Corporación de la Corona y el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales están en un punto muerto. Como ordenó el ministro, la Junta Laboral ha extendido los contratos sindicales hasta mayo para permitir tiempo adicional para que se desarrolle el proceso de negociación. Mientras tanto, Canada Post dice que ha acordado con el sindicato implementar un aumento salarial del 5% retroactivo al día siguiente de que expiraran los convenios colectivos. El sindicato no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la reanudación del trabajo. El viernes, la empresa dijo que la intervención de McKinnon era parte de un patrón preocupante en el cual el gobierno deja a los empleadores libres de responsabilidad por negociar de buena fe con los trabajadores y sus sindicatos. Los grupos empresariales habían pedido cada vez más al gobierno que interviniera, ya que las empresas y los individuos se apresuraban a encontrar modos alternativos de entrega en plena temporada de compras navideñas. Y no es la primera vez que lo hace este año. Ottawa utilizó la sección 107 del Código Laboral para emitir su directiva el viernes, después de utilizar esos mismos poderes para intervenir a principios de este año en disputas en los ferrocarriles y puertos del país, ordenando a la Junta que le dijera a los trabajadores que tenían que volver al trabajo e impusiera un arbitraje vinculante. McKinnon calificó la medida como una solución creativa al no enviar el asunto directamente a arbitraje vinculante, como lo hizo el gobierno en los enfrentamientos anteriores. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Ahora sí, hacemos una breve pausa y al volver nos vamos al plano internacional con noticias desde Alemania y desde Venezuela. Regresamos. Alemania tendrá elecciones anticipadas en el mes de febrero. El canciller alemán Olaf Scholz ha perdido este lunes la confianza del Parlamento en una votación que despeja el camino a la celebración de elecciones anticipadas. De los 733 diputados que integran el Parlamento, Scholz recibió el apoyo de los 207 diputados del Grupo Socialdemócrata en una derrota buscada que la populista Alternativa para Alemania podría haber convertido en caos si sus 76 diputados hubieran votado por Scholz para llegar a la mayoría de 367 votos que hasta su salida del tripartito le garantizaban los liberales del FDP. Scholz ya había adelantado en noviembre pasado su intención de perder el voto de este lunes cuando se rompió la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales que presidía, y estos últimos fueron expulsados, dejando un gobierno en minoría. Tras perder el voto, Scholz se dirigía al Palacio de Bellevue para entrevistarse con el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, para pedirle que disolviera el Parlamento. Este dispone hasta el 6 de enero para tomar una decisión y está previsto que realice antes, aún siendo una mera formalidad, una ronda de contactos con los jefes de los partidos democráticos. La Constitución prevé que entre la disolución del Parlamento y la fecha de los nuevos comicios medien como máximo 2 meses, pero la fecha con que trabajan todas las fuerzas políticas pactada por el gobierno y la oposición, precisamente a petición de Steinmeier, es la de el 23 de febrero, así que esa será la fecha de las elecciones en Alemania. Y amigos, los asilados en la embajada argentina en Venezuela están clamando por ayuda. Los 6 colaboradores del equipo de campaña de la opositora María Corina Machado y de Edmundo González,
Quienes están asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, que está en custodia de Brasil, se encuentran en una situación de alto riesgo, dijo el grupo en su primera videoconferencia con la prensa, en la que pidieron salvoconductos y ayuda a los gobiernos de Buenos Aires y Brasil. A casi 9 meses de encierro en la misión argentina, Pedro Urruchurtu, Magali Meda y Omar González denunciaron en representación de sus compañeros el incremento de hombres con fusiles de asalto encapuchados, así como la presencia de francotiradores en las inmediaciones de la sede diplomática, vigilada con drones por fuerzas de inteligencia del gobierno de Venezuela, que los acusa a todos de conspirar. También recordaron que van 3 semanas desde que el gobierno cortó el suministro eléctrico a la embajada y denunciaron que las autoridades venezolanas controlan todo lo que entra y sale y tienen un fuerte plan de racionamiento de alimentos y agua potable. Estamos en una situación de alto riesgo y no sabemos si podemos volver a conversar con ustedes. Así lo dijo a los periodistas Meda, de 56 años, jefa de campaña de la oposición. Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del partido opositor 20 Venezuela, Humberto Villalobos, exministro y coordinador político, Fernando Martínez Motola, asesor político, completan el grupo de los 6 asilados y no estuvieron presentes en esa conferencia virtual. Todos ingresaron a la sede diplomática el 27 de marzo, luego de que la Fiscalía ordenó su detención, acusándolos de propiciar supuestos actos violentos para desestabilizar al gobierno chavista. El gobierno colombiano exhortó este lunes a las autoridades venezolanas a apegarse a los principios del derecho internacional y reiteró que junto a Brasil ha ofrecido sus buenos oficios para garantizar la protección y asumir la custodia de la sede diplomática y brindar protección internacional a los 6 asilados. Vamos ahora hacia los Estados Unidos, donde ha habido otra tragedia en una escuela, 5 muertos en un tiroteo en una escuela de Wisconsin. Un tiroteo en una escuela cristiana de Madison, Wisconsin, dejó el lunes 5 muertos, entre ellos el presunto autor de los disparos y al menos otros 5 heridos, según informaron las autoridades. Entre los fallecidos había niños, según también las autoridades. El tiroteo tuvo lugar en la Abundant Life Christian School, una institución privada que imparte clases a unos 400 alumnos, así lo dijo el Departamento de Policía de Madison en las redes sociales. El jefe de la policía de Madison, Sean Barnes, dijo durante una rueda de prensa que al menos 5 personas perecieron en el incidente, incluido el presunto autor de los disparos, al que identificó como un menor que fue hallado muerto por la policía cuando los agentes llegaron a la escuela. Al menos 5 personas fueron trasladadas también a hospitales de la zona. Un video publicado en las redes sociales del lugar de los hechos mostraba una enorme respuesta de emergencia que incluía vehículos de la policía, ambulancias y bomberos. No hubo detalles sobre quién fue el responsable del tiroteo. El control de armas y la seguridad escolar se han convertido en importantes cuestiones políticas y sociales en Estados Unidos, donde el número de tiroteos en las escuelas ha crecido en los últimos años. Según el sitio web K12 School Shooting Database, este año se han producido 322 tiroteos en escuelas de los Estados Unidos. De acuerdo a esa base de datos, se trata del segundo año con mayor número de tiroteos desde el 1966, solo superado por 349 el año pasado. Y ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado, habrá un 30% de probabilidades de lluvias y temperaturas entre 3 y -1. En Ottawa habrá lluvias, temperaturas entre 3 y -2. En Montreal también lluvias, temperaturas entre 7 y 1 grado. También en Vancouver lluvias y temperatura promedio de 7 grados, mientras que en Calgary bajan considerablemente las temperaturas entre -16 y -18 y allí hay nieve pronosticada. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.